One, two, three. Yes. One, two, three. Yes. Bueno, bienvenidos todos. Esta sesión va a ser importante que usted anote, que tome sus notas, porque esta sesión se titula El Gran Regalo. Y este capítulo nos tiene entusiasmados y por eso hemos querido grabar esta sesión para que quede grabada y pueda ser de bendición a otros que se conectan con nosotros a través de las plataformas de nuestra iglesia y del Ministerio de Hombres, y que hoy en el nombre del Señor sea de bendición para todos y podamos ver a Dios obrando para poder desenvolver este regalo que el autor le llama, el doctor Edwin Lewis Cole le llama un gran regalo, y los que leyeron la página y los que leyeron el capítulo pueden ya saber y pueden saber cuál es ese gran regalo, pero no lo diga, porque vamos a ir poco a poco desenvolviendo ese regalo. Él empieza con una historia importante, empieza con una historia de un hombre. No voy a entrar en los detalles, está en el libro, lo puede buscar, pero ese hombre pues viene donde él buscando esperanza, buscando refugio, ¿verdad? Consejería, y tiene que llevarlo a experimentar este regalo que hoy vamos a estar hablando, que es importante, porque usualmente los hombres somos tímidos recibiendo regalos. A nadie le molesta recibir un regalo, pero usualmente nosotros tenemos que ser detallistas y llevarle a la esposa las flores y el regalo. Y cuando somos caballeros nos gusta, ¿verdad?, regalar. Y no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo soy bien difícil para regalar. Entonces mi esposa me dice, quiero comprarte algo, ¿qué quieres? Y yo le digo, no sé. Lo más reciente que pude decirle yo fue que me regalara esta Biblia que atesoré con todo mi corazón, que es la Biblia de estudio de Charles Spurgeon. Y me gustó y la tenía pendiente, Dios puso en mi corazón y ya sé por qué, porque el Señor me habló poderosamente por medio de ella y en la historia de específicamente Charles Spurgeon. Pero los hombres no, como que no nos va con eso, ¿verdad? De que quiero que me regalen tal cosa. Nosotros nos sentimos mejor cuando regalamos, y ya sea nuestra esposa o nuestros hijos, la felicidad de ellos, las caras que ellos tienen cuando les damos ese regalo que ellos están esperando, pues para nosotros es una satisfacción. Pero eso se va a romper esta noche, porque a veces cuando nos dan un regalo importante, el regalo no tiene un efecto hasta que yo decido abrirlo. Si me regalan un automóvil y me lo regalan en una cajita y la llave está adentro y me dan el regalo, me ha pasado a veces, no puedo decir lo contrario, específicamente en los momentos más lindos del año, cuando es uno de los momentos que más yo disfruto, que es la apreciación pastoral, y vienen muchos hermanos con regalos, con obsequios, y tenemos que estar tranquilos y salir de todo el ajoro para entonces empezar a abrirlos y enviar mensajes agradeciendo los regalos. Pero ha pasado un día, ha pasado dos a veces, y han pasado tres, y los regalos están ahí, y no los hemos abierto por falta de tiempo, porque queremos abrir el regalo en el tiempo propicio, ¿verdad? Y cuando abrimos los regalos y nos llevamos la sorpresa de lo que había ahí, es como si te regalaran un automóvil, te lo regalaron, pero la llave está dentro de un obsequio que está envuelto, y tú no puedes usar el automóvil si no tienes la llave. Y eso es un poco lo que pasa en nuestra vida y lo que hoy vamos a estar mirando a través de esta sesión. ¿Cuál es ese gran regalo que Dios nos ha entregado a nosotros como hombres, que nosotros a su vez tenemos que entregarlo a las personas que nos rodean, porque si no nuestra vida no va a tener libertad, no va a tener gozo, no va a tener ese sentido de completar nuestra vida espiritual que necesitamos como hombres? Así que voy a entrar a unos principios. Yo traje esta presentación. Si me puede cerrar, Nelson, por favor, para que nos haga más fácil, ¿verdad?, el gran regalo y podamos visualizar algunos principios que son importantes. Yo quiero comenzar con esta afirmación que el doctor hace. El perdón de Dios. Y el perdón de Dios, cuando usted lee la lección, se va a dar cuenta que Él nos está hablando de un regalo grande, y ese regalo grande es el perdón de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos el perdón de Dios en nuestra vida, vamos a tener ese gran regalo que yo tengo que aceptarlo y tengo también que abrir ese regalo para ponerlo en función. ¿Qué es lo que dice el doctor en este capítulo? Dice que el regalo más grande que Dios nos ha hecho es el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Ese es el gran regalo que como hombre yo tengo para ser discipulado, que entender este gran regalo que me han dado para yo poder decir,
Yo soy perdonado y porque soy perdonado voy a perdonar. Y puedo gozar del perdón de Dios y puedo gozar de ese regalo que Dios me dio a medida que entiendo todos los días que yo fui perdonado. Diga conmigo, fui perdonado. Fui perdonado. Y si fui perdonado, eso me va a enseñar compasión y la compasión me va a llevar a perdonar. ¿Correcto? Entonces Jesús prometió enviarnos un consolador y ese consolador iba a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. O sea, todo se trata de Jesús. La Trinidad tiene una parte muy importante. Dios es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero Jesús es central en la Trinidad, en nuestra creencia como cristianos. ¿Por qué razón? Porque es el Verbo. Es el que actúa, es la palabra de Dios hecha carne. Y sin Él, el perdón no pudo consumarse. O sea, Jesús pudo venir a la tierra, de hecho. Jesús pudo haber estado aquí en la tierra los 33 años que estuvo. Y si no sube a la cruz y muere por nosotros, ese gran regalo no hubiera estado activo hoy. Porque fue la muerte expiatoria de Jesús la que abrió el regalo y lo hizo posible para nosotros. Él puso el perdón en un paquete, por decirlo de una manera, en una envoltura. Por eso dice Filipenses que Él tomó forma de hombre. Lo envolvieron en un cuerpo como el nuestro. Y por eso es que podemos decir que el gran regalo es esa envoltura llamada Cristo, y dentro de Él puso la reconciliación del ser humano, la reconciliación del hombre y la reconciliación del mundo con Él. Vamos a ver en nuestra próxima parte de la llave de la libertad, nuestro próximo sermón, usted va a ver que Pablo lo identifica muy bien y dice que Cristo estaba con Dios reconciliando al mundo por medio de Él. O sea, todo desde el Antiguo Testamento. Jesús no aparece en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Jesús está presente en varias formas. Y usted dirá, ¿cómo? Cada vez que en el Antiguo Testamento dice, y apareció el ángel del Señor. En muchas ocasiones, cuando usted ve el original hebreo, está haciendo referencia a la figura de Jesús. Porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así que ¿dónde estaba Jesús? Desde el principio. Siempre existió. Pero el hecho de tomar forma de hombre, como dice Pablo, de negarse a sí mismo y tomar forma de siervo y venir a morir por nosotros, empaquetó dentro de Él el regalo del perdón que se había perdido cuando la humanidad cae en el jardín del Edén. Entonces, Jesús prometió que enviaría ese consolador llamado el Espíritu Santo, que iba a dar testimonio de Él. El testimonio de Jesús es que Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo, como Pablo dice, somos los primeros. Fíjense que Pablo, una de las cosas que nosotros los cristianos, los hombres cristianos, tendremos a pensar es, ya me entregué a Cristo, ya me entregué al Señor y ya ahí mi vida terminó. O ya no soy pecador, porque ya Cristo me limpió. Eso es falso. Hay pecado en nosotros porque hay una naturaleza pecaminosa, pero somos justificados por la fe. Y esa justificación en la fe nos trae paz para con Dios. Pero no quiere decir que no pecamos. Juan dice, el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso. Y eso es uno de los versículos más fuertes que usted encuentra en la Biblia, cuando un cristiano quiere ser demasiado santo y pensar que no ha pecado. Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el que escribe más libros del Nuevo Testamento, está diciendo en la Biblia, Él fue a reconciliar a los pecadores con Él y por medio de Él, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo no se excluye. Pablo dice, yo soy apóstol, ya yo estoy en otro nivel. Él dice, yo de los pecadores, yo soy el primero. Y eso es recibir el perdón de Dios. Es como hombre vivir todos los días sabiendo que el perdón de Dios está activo 24 horas y yo lo tengo que recibir y lo tengo que abrazar para que en mi vida sean sanas cosas que tienen que ser sanadas. Él no nos condena, sino que en cambio, ¿qué hace Jesús? Nos salva. Siempre de Jesús brota salvación. Siempre de Jesús en la vida de un hombre va a brotar salvación. ¿Por qué quiero hacer esto? Pastor, esto es muy sencillo. No, no lo es. Te voy a explicar por qué.
Tengo que hacer énfasis en esto para discipular hombres conscientes de que el mismo Jesús, estando en el mundo, pronunció unas palabras extraordinarias, diciendo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo y a salvar lo que se había perdido. Porque hay hombres que no quieren rendir su vida a Cristo y comenzar a ser una nueva criatura, porque se les ha predicado constantemente que Jesús los va a condenar y que no son suficientes y que no merecen estar en la iglesia, o que abrazan el pensamiento de decir: el día que yo entre por las paredes de la iglesia se caen. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento, cuando habla con los fariseos, con los escribas, con los religiosos, le dice: yo no vine a los que están sanos, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. Así que la religión presenta al hombre y le dice: no, tú eres demasiado pecador para cualificar. En cambio Jesús está diciendo: no, yo vine a reconciliarte con mi Padre, y yo vine a perdonarte, no vine a condenar, yo vine a buscar lo que se había perdido. Ese es el mensaje central. Y si nosotros le hablamos esto a los hombres que están alrededor de nosotros, porque este discipulado es sobre hombres de verdad y hombres en tiempos difíciles, hombres fuertes. Un hombre fuerte es el que perdona. Un hombre fuerte es el que se puede dejar perdonar y el que sabe que el perdón de Dios lo va a abrazar, no importando en la situación que haya caído, en la profundidad donde ha caído, y no importando dónde estemos en nuestra etapa de vida, siempre habrá perdón de Jesús disponible para nosotros. Amén. Entonces, Él no nos condena siempre, en cambio nos salva, porque fue a la cruz por nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación. Anote esa palabra, porque esa palabra es fundamental. La palabra justificación. ¿Qué justificación? Es cuando yo soy justificado. Por ejemplo, vamos a un tribunal. Y en ese tribunal hay momentos dados donde uno quisiera ver una justicia y uno quiere ver que declaren culpable a una persona. Y de repente el abogado defensor plantea y dice: vamos a aguantar el juicio aquí, yo voy a hacer una petición. Y el juez le dice: ¿cuál es su petición, abogado de defensa? Él dice: yo quiero que le hagan un examen psicológico a mi representado. ¿Por qué? Porque evidentemente él cometió este acto, pero se ve que él cometió este acto porque no está apto de sus condiciones mentales. Y necesitamos traer un psicólogo forense o un psicólogo de cualquier tipo para que certifique si mi cliente en efecto puede ser procesado por lo que se le está acusando. Y hay miles y miles de casos donde aun cuando la fiscalía presenta las evidencias de que el hombre está ahí cometiendo el acto delictivo y que está haciendo el acto, cuando llega esa certificación mental, psicológica, el juez dice: no lo puedo juzgar. No está en su juicio cabal. Y por tanto no hay causa, porque no pueden enjuiciar a alguien que no está en su sano juicio, o hacen cualquier tipo de cosas para poder por lo menos darle un castigo, o lo desvían a un programa psicológico, cualquier cosa que determine el juez. Pero ¿qué fue lo que pesó en esa decisión? Pesó en la decisión que esa persona no está apta y no estaba en sus cabales para poder ejecutar. Y eso me llama la atención, porque si eso somos nosotros los seres humanos, que buscando hacer justicia en un sistema de justicia decimos: esta persona no se puede juzgar porque realmente no está loco, le faltan sus facultades mentales y es absuelto. Entonces, ¿cuánto más Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y nosotros andamos la vida juzgando a los demás, pidiéndole que cumplan con la santidad que nosotros pensamos que tienen que cumplir, cuando realmente tenemos conceptos de santidad que son equivocados, y como hombres alejándonos de Jesús porque pensamos que nos va a acusar en vez de justificarnos. La palabra justificación tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Jesús murió por mí y me justificó. Y cada vez que Dios me va a mirar, me mira a través del lente de Jesucristo. Cuando hablamos del propiciatorio en el Antiguo Testamento, era algo que estaba encima del arca del pacto, y ese propiciatorio tenía sangre de los becerros que se sacrificaban. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados.
¿Y dónde estaba? Encima. Encima del arca del pacto se ponía usualmente. ¿Por qué? Porque ellos tenían una creencia que Dios miraba desde arriba y estaba mirando con agrado el sacrificio que habían hecho, y por tanto esa sangre de ese macho cabrío, de ese cabrito, de ese becerro, era lo que Dios miraba y era propicio. Por eso es que se llama propiciación, y Dios le era propicio por el sacrificio que ellos habían hecho de darle lo mejor al Señor y vertir sangre por el perdón de los pecados de las familias. Y eso es poderoso, porque lo que eso estaba anunciando es que venía el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, a sanar al hombre y a decirle: yo te estoy mirando desde arriba y lo primero que veo es la sangre de mi Hijo Jesús derramada por ti en la cruz del Calvario, así que antes de mirar tu pecado yo veo la sangre del Cordero. Eso nos tiene que resonar en nuestro espíritu y en nuestra mente para no alejarnos de Dios. Como hombres, mira lo que hacemos antes de pasar al próximo punto. Cometo un pecado, descuidé mi vida espiritual, me desconecté de Dios, fallé. Y en vez de abrazar este principio espiritual de la justificación, de arrepentirme y, como dice la Biblia, tener frutos de arrepentimiento, y ir al Señor como fue David y le pidió perdón y se rasgó los vestidos, y tener una actitud de abrir el verdadero regalo que es el perdón de Dios por medio de Cristo, lo que hago es que me voy de la iglesia. ¿Qué ecuación es esa? Gracias. Nos descalificamos. Porque eso, el enemigo, que es astuto, te hace caer, te hace pecar como hombre y luego te acusa. Por eso la Biblia le llama el acusador. Entonces quiere que te alejes de la gracia en vez de abrazar la gracia. Qué cosa ridícula, ¿no? O sea, yo me caí, me rompí un brazo, tengo al doctor frente a mí, pero me voy, me da vergüenza que el doctor me vea, así que no voy. Entonces yo digo, ¿cuál es nuestro entendimiento, sinceramente, en esta noche de la gracia y de ese gran regalo que Dios nos ha dado como el perdón? Y se los voy a preguntar al final para poder tener una conversación sobre esto. Amado, bendiciones. ¿Cuál es nuestro entendimiento si ese es el gran regalo de Dios para la humanidad, que es el perdón de nuestros pecados para nosotros en nuestra vida como hombres? ¿Por qué huimos? ¿Por qué huimos? Si nos está diciendo que Él reconcilió al mundo por medio de Él, ¿por qué como hombres ustedes piensan que cuando nuestra conducta pecaminosa nos arropa, en vez de buscar a un hermano sabio, maduro, como dice la Biblia, y confesar nuestras faltas unos a otros, huimos? Y el pastor pregunta: oye, ¿tú no sabes de fulano? Dice: pastor, lo he llamado 20 veces, pero no quiere contestarme la llamada. Me escribió que no quiere hablar conmigo. ¿Y tú le hiciste algo? No. La Biblia lo resume en este proverbio que tiene mucha sabiduría. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Que la iglesia no me aceptaron. No. Es que tu conciencia te está acusando. Y no entendiste que el mayor regalo que Cristo te había dado como hombre era abrazar el perdón de tus pecados. Ahí empieza el punto de la sanidad total en la vida de un hombre de Dios. En recibir ese regalo del perdón y en recibirlo correctamente. Pero no una sola vez. Todos los días de mi vida yo voy a necesitar abrazar, atesorar, querer, anhelar, saber que soy perdonado por Dios. Si no, mi vida se va a volver fría. Y cuando como hombre me desconecto de la realidad de que constantemente soy perdonado, vamos a ir en breve al libro de Mateo, me voy a perder una gran oportunidad, porque voy a ver en breve que no puedo entonces perdonar a los demás, porque yo no soy perdonado. Y que el perdón que tiene una raíz poderosa para yo también poder perdonar a los que me ofendieron. Vamos a la Biblia, porque esto está bueno y se pone mejor. Dice la palabra del Señor, Mateo 18, 23. Por lo cual,
esa parte, esa palabra que viene ahora es importante. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, marque esa palabra, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, vea la palabra otra vez, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice Jesús, porque este es Jesús hablando: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Interesante, ¿no? Cómo Jesús pone la vara alta del perdón y cómo a través de esta parábola de los dos deudores dicen: hubo uno que se postró y le dijo al señor, a su jefe: oye, ¿debía cuántos debía? 10,000 talentos. Eso era mucho dinero. El otro le debía solamente 100 denarios, que era menos todavía. El otro estaba embrollado. Ese sí estaba a punto de quiebra, capítulo 7. Sin embargo, se postra ante su señor y le dice: por favor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Él no le dice: perdóname la deuda. Él dice: yo te lo voy a pagar todo, pero ten compasión de mí. Y el señor le dice: está bien, ¿sabes qué? Mira, te voy a perdonar todo, vete. Porque le iban a quitar la mujer, le iban a quitar los hijos, le iban a vender todo. Eso es una desgracia en todos los aspectos para la vida de un hombre. ¿Y era legal? O sea, y era legal en ese momento. O sea, este hombre, me imagino el dolor tan grande que él estaba atravesando en su físico, en su dignidad como hombre, en decir: míralo, por lo que yo he hecho, por la mala administración mía, me van a quitar toda la familia. ¿Tú te imaginas ir a ver a tu esposa salir esclava porque tú como hombre no pudiste producir lo que se necesitaba para tener una familia? Y que tu hijo sea esclavo en otro lugar, que tenga que trabajar para otro señor porque tú no fuiste responsable con tu administración o lo que sea. Pero él se postra y recibe misericordia y el Señor le dice: ¿sabes qué? Vete y no me debes nada. Pero qué charlatán. Le acaban de perdonar la vida de él, la de su familia, y ahora se encuentra con un consiervo suyo que le debe menos que él debía, y la actitud que se postra también delante de él, que le pide perdón y le dice las palabras exactas que él dijo: ten misericordia conmigo, ten compasión, te lo voy a pagar todo. Y termina poniéndolo en la cárcel. Dice: no, para la cárcel hasta que me pagues lo que me debe. Y por esa actitud de no perdonar, pierde otra vez todo. Porque ahora el Señor le dice: yo te perdoné una deuda grande y tú no pudiste hacer lo mismo que yo hice contigo.
Esto para llegar al punto importante de lo que les voy a comentar ahora mismo. El principio del perdón. Cuando nosotros perdonamos, abre posibilidades. Y eso es lo que Jesús está diciendo en esta parábola de los dos deudores, es perdonar abre. Perdonar me va a permitir a mí como hombre abrir posibilidades que no existen en lo natural. Aleluya. Porque no había posibilidades legales de que este hombre fuera perdonado por su deuda, era demasiado grande. Pero cuando lo perdonan, entonces se abre la posibilidad por él postrarse y pedir perdón. Dice, yo reconozco la deuda. Él no dijo, no, esa deuda no es mía. Él dijo, yo reconozco esa deuda y te pido un plazo para pagarla. Esa es actitud de arrepentimiento. El detalle es que, mis amados, nosotros como hombres a veces no alcanzamos el perdón, no alcanzamos la misericordia, ni le damos misericordia a otros. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado el perdón y no hemos abierto el regalo más importante que nuestra vida tiene, que es el perdón de Jesucristo de nuestros pecados. Y yo hago una pausa para preguntarte aquí, ¿cuán cerradas están las posibilidades de tu vida por falta de perdón? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste a alguien? ¿O cuándo fue la última vez que pensaste en la deuda que tenías con Dios y que no fue perdonada? Cuando nosotros vivimos conscientes de ese gran regalo, servir a Dios no es una carga. Ay, Señor. Cuando yo vivo consciente como ese deudor, que realmente la deuda que yo tenía era tan grande que no podía pagarla y solamente Cristo, por medio de su perdón, pagó mi deuda, yo tiene naturalmente que bajarme las inflas, de creerme el más importante del mundo. Eso tiene un efecto directo sobre mi psiquis, porque me va a decir, oye, tú no eres merecedor de nada. Porque a ti lo que hicieron fue perdonarte una deuda. Una deuda que de hecho no podías pagar. Por eso dice, estaba reconciliando al mundo con Él. No podíamos pagar esa deuda. Entonces, es importante saber que el perdonar abre. Y si yo sé eso, entonces Dios abrió la posibilidad de reconciliarme con Él por el perdón que me está dando. Pero es que aquí se da otro fenómeno. El perdón de Dios, que es lo que dice el autor, es un gran regalo, pero si no lo acepto. Entonces no se abre la posibilidad de ser reconciliado y sano. ¿Por qué razón? Porque, señores, se dio el gran regalo en el empaque llamado Jesucristo, pero nos toca a nosotros abrirlo y disfrutarlo. Imagínense que mi esposa, cuando yo le dije, cuando ella me preguntó, porque ahora ella tiene su salario y todo, y se siente una mujer, tú sabes, empoderada, y me dice, ¿qué quieres que te regale? Y lo único que yo había pensado era la Biblia. Fíjate, me iba a comprar la Biblia, ¿me la puedes regalar? Pues yo te la voy a comprar, me dice. Y me la compró con su dinero, porque ella siempre soñaba comprarme, todo lo nuestro es de los dos. Pero ella sentía que ella tenía que regalarme algo del dinero que ella se ganara. Y como ella se había quedado cuidando a los niños por toda la etapa de estos últimos 11 años, pues para ella es muy significativo regalarme cosas porque ella vio las luchas y vio el trabajo y ella me decía, yo quiero ayudarte. Yo le decía, me estás ayudando ya, porque tú estás en la empresa más importante de la casa, que es cuidar a los muchachos, sembrar en ellos, orar por ellos, vigilarlos, buscarlos a la escuela mientras yo trabajo. Pues ella me compró esto. Imagínense que ella llegara con esto y yo le decía, ¿sabes qué? No me dejes ese regalo, yo no lo quiero. ¿Por qué? No soy merecedor de ese regalo. La verdad, yo he sido malo contigo, al principio del matrimonio no te entendía, yo no quiero el regalo. Ella me va a decir, pero eso ya pasó. Nosotros llevamos 21 años de casado y yo insisto y le digo, no, regálasela a otra persona. Mira, a lo mejor regálasela a Michael, que él tiene mejores sentimientos que yo y él es un osito de peluche y él no es tan fuerte como yo. Regálaselo al nene o regálaselo a otra persona, pero no a mí.
estoy rechazando y estoy ofendiendo a la persona que con amor está tratando de entregarme algo que le costó. ¿Usted me está entendiendo esta noche? Entonces, si no hay recibimiento del hombre del perdón sanador de Jesucristo, entonces no hay apertura. No se abre la oportunidad de empezar una nueva vida. Por eso es que Jesucristo dice, y nuestro Señor lo dejó claro, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que murió por todos tus pecados, ¿qué va a pasar? Entonces serás salvo, y serás salvo tú y tu casa. Pero te toca a ti. Dígale que está a su lado, te toca a ti. ¿Qué es lo que te toca? Abre el regalo que te dieron. No dejes que los religiosos se queden con tu regalo, poniéndote en una esquina y diciéndote que tú como hombre no puedes ser sano porque eres demasiado pobre o eres demasiado pecador. El regalo del perdón de Dios en la vida de un hombre abre la posibilidad para una nueva vida. Amén. Aleluya. Entonces, si vivimos alejados de ese perdón, pasa lo que le acabo de decir. Yo llevo en el ministerio de hombres más de lo que debería. Le dije a Eric en una reunión que tuvimos, estoy pidiendo relevo, diciéndole al Señor, pitcher, venga el otro pitcher. ¿Por qué? Porque me apasiona ver cuando un hombre se ve como Cristo lo ve. Porque me pasó a mí. Vivía encadenado a un pasado que había sido perdonado, pero yo no había aceptado ese perdón en mi vida como hombre. Y hasta que yo no acepto el perdón, no se abre la posibilidad de que yo sea sano. Ahora, número 2, eso va a venir con un peso. Que si yo acepto el perdón, al igual que estos dos deudores, ¿cómo yo no voy a perdonar? Y yo pregunto, ¿no será por eso que a veces no queremos recibir el regalo del perdón de Dios? Por egoístas, o porque inconscientemente decimos, si perdono voy a tener que perdonar. O si recibo el perdón, entonces sé que me dieron un regalo y yo también debo ser propicio. Si a mí me perdonaron la deuda de 100,000 talentos o de 100,000 y al otro le van a perdonar la de 100 y yo voy a perdonar al de 100, ¿cómo está mi ego y cómo está mi vida para yo poder extender el perdón? Si lo acepto, abro, pero si no perdono, cierro. Cierro la puerta, retengo. Y no lo digo yo. Lo dice el jefe de jefes. El Jesucristo que usted adora. Al que salvó nuestra vida en la cruz del Calvario. No lo dice el pastor. Dice el verso 35 de Mateo capítulo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué dice él que va a hacer el Señor? A ver si usted lo entendió lo mismo que yo. Exactamente. Dice, tú no perdonas, cierra la puerta. Entonces es un flujo lo que Dios plantea en su palabra. Tú recibes mi regalo del perdón y lo das y lo extiendes a otra persona. Y eso tiene que continuar. No importa cuánto te hayan ofendido, tiene que haber perdón. Y oraba y le decía al Señor, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Y el Señor me trajo a la mente un ejemplo retante. Se llama José Joaquín Gille Ávila. Cuando un individuo asesina a la hija de Gille Ávila. Y la historia termina, Gille, luego de orar, no fue instantáneamente, por eso quiero hablar, ¿no? No fue al otro día que Gille lo hizo. Tomó su tiempo de duelo, tomó su tiempo de hacerle preguntas a Dios como hombre. Yo predico salvando gente y mi hija me la matan. ¿Entiendes? Y de momento Gille recibe lo que hoy estamos hablando. ¿Cuánto yo te perdoné a ti?
¿Estás dispuesto a perdonar? Cogió el teléfono y le dijo a su equipo, llévenme a la cárcel, yo voy a ver al individuo que mató a mi hija, necesito verlo. Pero Guille, pero te has vuelto loco. Dice, no, Dios me dijo que fuera allí y le presentara el evangelio. Deje que eso siente ahí. Y cuando llegó a la cárcel, el hombre no podía creer que, número uno, el evangelista más importante de todos los tiempos había sacado tiempo para ir a verlo. Y dos, que para su tragedia emocional era el padre de la mujer que él había asesinado. Y de repente, Guille le dice, yo te perdono. Busca a Jesucristo, que Él quiere perdonarte. Entrégate a Cristo. Y en aquella celda, ese hombre aceptó a Cristo como Señor y Salvador. El papá de la mujer que asesinó lo llevó a Cristo. Pero primero hubo perdón entre ambos. ¿Sabe quién es el hombre hoy? Es un pastor que predica la palabra de Dios. Y un acto de perdón de un hombre genuino de Dios lo llevó a abrir el camino hacia Cristo. Yo sé que este tema es retante. ¿Por qué razón? Porque es bien fácil predicarlo, pero vivirlo es bien complejo. Máxime en un tiempo cuando estamos en la iglesia y nos miran mal y ya le dejé de hablar al hermano. O cuando el pastor predicó algo y yo interpreté lo que no era y me molesté y me fui enojado porque pensé lo que no era o cualquier cosa que pasó por mi mente. Y queremos vivir una vida perdonados, pero no perdonando. Y el Señor dice, tengo una noticia lamentable para ustedes, para todos los que quieren ser perdonados. El Señor Jesús dice, así les hará mi Padre Celestial. Lo que tú hiciste con ese hombre, después que yo perdoné tu deuda, y ahora tú te crees lo suficiente cristiano como para enviar la gente al infierno. En cambio, los que somos lavados por la sangre del Cordero, sabemos que fuimos llamados para dar buenas nuevas de salvación, para entregar el regalo del perdón, porque con la vara que mido, con esa seré medido. Pero vamos a pasar a otra cosa que esté mejor, porque ustedes están ahí como paralizados. Dar por gracia, lo que por gracia consigo. Exactamente. Ok, ahí estamos. ¿Cómo entonces llega el perdón a mi vida como hombre? Llega entonces por medio del mediador. Y el mediador es el Espíritu Santo. Y cuando los hombres pasan por tiempos difíciles, ¿cuántos han pasado tiempos difíciles? Muy bien. La única forma en que pueden perdonar como Dios perdona es por el poder del Espíritu Santo. No es por mis propias fuerzas. No puedo esperar sentir perdonar, porque ese sentir nunca se va a producir en mi humanidad corrompida humana. Valga la redundancia. No es que vas a sentir perdonar, volvemos al ejemplo de Guille. Es la intimidad con Dios en oración y el Espíritu Santo que te va a decir cuándo ponerte en pie y cuándo perdonar a aquellos que te ofendieron. Él tomó su tiempo. Y en este caso de la muchacha, de la joven que hoy fue asesinada, no va a haber un perdón mañana. Eso va a ser irreal. La comunidad va a estar dolida. Su madre va a estar dolida. ¿Y qué es lo que tenemos que procurar en esos casos? Que la gente se acerque a Dios para que entiendan el regalo maravilloso del perdón en sus vidas, porque ellos también se sienten culpables. Ahora esta madre va a empezar a pensar, fue por culpa mía que mi hija murió. ¿Por qué escogí a este hombre que le hizo esto a mi hija? Entonces la culpable soy yo. Si tiene hermanos, los hermanitos se van a sentir culpables porque tal vez vieron algo que no hablaron. Y van a decir, fue por mi culpa que mi hermana murió. Entonces, cuando todos esos eventos traumáticos llegan, no hay otra, mis hermanos. Hace falta la intervención del Espíritu Santo de Dios para habilitar nuestra vida para poder perdonar. Diga conmigo, es por el poder del Espíritu Santo.
Y lo que tenemos que reconocer es que yo no tengo esa capacidad en mí, tiene que ser mediante un poder sobrenatural, y ese poder sobrenatural es del Espíritu Santo. Por eso la gente te va a decir, yo no sé cómo tú te atreves a perdonar a esa gente que te ofendió, tú estás loco. Pero si no lo entiendo, voy a vivir descartando gente, voy a vivir guardando rencores, voy a vivir con la ceguera de la amargura y de la aflicción en mi vida, y entonces se va secando la vida espiritual, mis hermanos, y se va secando esa fuente del perdón que abre posibilidades, y la falta de perdón empieza a cerrar. Primero cierra la puerta que yo sea sano, porque voy a estar odiando toda la vida a ese hombre que asesinó. Voy a estar odiando toda la vida a esa mujer o a ese hombre que me violó. Voy a estar odiando toda la vida a mi propio ser porque me siento culpable de lo que me pasó. Hasta que no viene la liberación del perdón. Y ese gran regalo se abre. Porque está ahí. Está ahí siempre. En el trono de Dios hay perdón 24 horas, los 7 días de la semana. No es un momento mágico es que está ahí. Lo que tengo, dígale que está a su lado, lo que tienes que abrir el regalo. Abre el regalo del perdón. Pero no hay que esperar a Navidad para abrir el regalo. No podemos tener la capacidad de perdonar. El doctor Cole en el libro hace una historia, que es la única que voy a utilizar esta noche, y voy a las preguntas ya mismo. Él usa una historia de un hombre que yo me pude identificar mucho, es casi al final del capítulo. Él dice que él está predicando en un congreso de Christian Men's Network, de los tantos que hizo, en un estadio donde había muchos hombres, y al cabo de los 2 días, ya casi el congreso estaba terminando, y se hablar con él urgentemente. Y el doctor Cole tenía que irse a otro viaje, pero dice, le prometí que iba a hablar con él. Así que cuando terminó su última predicación, le dijo al hombre que pasara al backstage y que iban a hablar por lo menos unos minutos, pero que él no se iba a ir sin hablar con él. Cuando el hombre pasa, no sé cuántos han visto videos del doctor Cole predicando. No, ¿cuántos los han visto? No, ok, muy bien. Pues debería buscar algunos para que entienda esta ilustración. Esta historia que le pasó en la vida real. Cuando ves al doctor Edwin Lewis Cole predicando, te va a ofender. En algún punto te va a ofender, porque es un hombre, dedicó toda su vida a predicar a los hombres, pero es duro. No, él no va a hablar con esa voz de terciopelo, ni que todos los días es viernes. Él va a venir con un marrón. Y todavía hoy día, estando fallecido por más de 10 años, en los congresos de hombres cuando vamos a Texas, ponen videos de él predicando durante los breaks, y parece que hay un predicador ahí. La gente dice, ¡a ver, gloria a Dios! Y yo le decía a los muchachos, hay un muerto predicando. Y eso me impactó. Yo decía, yo quiero ser así, yo aspiro a que cuando yo me muera sigan mensajes. Y el doctor Charles Stanley acaba de morir hace algunos 2 años, y tú prendes la televisión y él está ahí. Yo recibo mensajes de email del doctor Charles Stanley todavía. Y yo digo, me está escribiendo un muerto. Y es que el legado que construyó fue por eso, porque él era único. Él no trataba de imitar a nadie ni agradar a nadie. Él venía a predicar la palabra de Dios a los hombres. Y este hombre va donde él y le dice, hermano, sé que me tiene que decir algo, no tengo muchos minutos, pero estoy aquí para escucharle. Y le dice, yo vengo a pedirle perdón. Y el doctor Cole lo mira y le dice, ¿perdón por qué? Y él le dice, es que cuando lo empecé a escuchar a predicar y empecé a ver sus mensajes, me sentí muy mal. Y empecé a odiarlo. Porque usted predicaba de forma dura y yo pensaba que usted era un orgulloso, un prepotente y que usted era falto de amor. Y empezó a mencionarle todo lo que él pensaba en su mente, que era el doctor por la forma en que él predicaba. Pero ahora, después de este congreso, que Dios ha hecho esta obra en mí y que entendí la palabra que Dios me quería dar y fui sano, vengo para pedirle perdón. Y él dice que la tendencia de nosotros hubiera sido decirle, no, muchachos, eso no es nada, no tienes que pedirme perdón. Él dice, no, el perdón tiene que darse y tiene que recibirse como se da.
con el mismo espíritu con el que se pide perdón, es el mismo espíritu con el que hay que recibirlo. ¿Por qué razón? Porque si el doctor Cole dice, si yo le digo a él, no, eso no es nada, no tienes que pedirme perdón, lo que estoy es cerrando la posibilidad de que él sea sano. A mí, dice el doctor Cole, no me afectó lo que él me dijo. Yo sé quién soy. Eso fue una opinión que se formó de mí. Y dice el doctor en el libro, ya yo estoy acostumbrado a que me digan prepotente y que me digan orgulloso y que me digan... Pero él necesitaba pedir perdón para liberar su vida. ¿Y qué hizo el doctor? Lo miró a los ojos, le dio la mano y le dijo, hermano, yo recibo su perdón y lo perdono. No me debe nada. Vaya en paz. Y ese hombre dice que se fue sonriendo. Pero ¿cuántas veces nosotros pasamos por alto eso y tenemos que pedirle perdón a alguien y no lo hacemos? O cuando nos piden perdón a nosotros no lo recibimos en el mismo espíritu con el que nos los dan. Eso tiene que cambiar en esta noche. El perdón tiene que estar presente en nuestra vida como hombres constantemente para poder abrir la posibilidad de una sanidad y cerrar, y no cerrar la posibilidad a una restauración. No quiero que ustedes ni los que están viendo este video puedan decir, eso no lo voy a perdonar jamás. Un hombre nunca debe decir esas palabras. Un hombre de Dios que sepa cuál es el gran regalo que Dios le entregó. Un hombre de Dios que conozca lo que dice esta palabra y vive esta palabra, nunca dirá, eso jamás te lo voy a perdonar. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque hoy hemos aprendido que el perdón no necesariamente radica en las fuerzas que tengo yo. Si el Espíritu Santo vive en mí, Él me va a llevar a toda verdad y a toda justicia y me va a decir, debes perdonar. Se lo puede decir a tu esposa, se lo puede decir a tu hijo, se lo puede decir a tu hija, pero es necesaria la intervención del Espíritu Santo para que ocurra una verdadera restauración. Perdón genuino y verdadero no pide nada a cambio. No dice, te voy a perdonar para que cambies. O no dice, te voy a perdonar para que no lo vuelvas a hacer. No. Él dice, te perdono genuinamente porque yo quiero ser libre y porque quiero ser sano y quiero abrir posibilidades en mi vida de restauración y de sanidad. Así que el verdadero perdón no va a exigir absolutamente nada. Perdonar siempre se hace en el Espíritu. Dígalo conmigo. Perdonar siempre se hace en el Espíritu. No es en mi mente, no es en mi psiquis, es en el Espíritu que tienes esa carga que tienes que soltar. El perdón que liberta, le llamo yo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos perdona, lo bueno y la buena noticia es que Él no vuelve a acordarse de las faltas que nosotros cometimos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar. Y lo bueno y otra buena noticia es que Dios no es buzo. Él no se pone una careta de buzo para volver y buscar al fondo del mar lo que te perdonó y lo que ya echó a ese fondo del mar, sino que Él lo completó. Por eso la obra de Cristo es necesaria entenderla. Así que aunque el diablo ciertamente quiere recordarte otra vez tus pecados y va a querer acusarte otra vez como hombre, la verdad es que tienes que escoger a quién le vas a creer. Al que murió por ti en la cruz, que echó tus pecados al fondo del mar, o al que te acusa para que caigas y luego destruirte. Porque Él solamente vino a robar, a matar y a destruir. Entonces es una cosa de, ¿a quién le creo más? ¿Por medio de quién yo escojo vivir? Entonces, nosotros podemos, y esta parte es importante, por eso hablaba que perdonar es en el Espíritu. Podemos mantener atadas a otras personas cuando no las perdonamos. Y esto he tenido casos que, wow, si los cuentos no acabamos. O sea, casos de que después de 40 años han tenido que buscar a sus hijos, sentarlos y pedirle perdón. Y decirle, esto pasó y por eso tú eres así, y yo te hice daño, y la persona ni tenía conocimiento.
Yo no sabía que había pasado eso, pero tenía el efecto en él o en ella. Entonces por eso es importante que incluso tú mismo, cuando recuerdas las ofensas pasadas, te mantienes esclavo de la falta de perdón. ¿Hace sentido eso, no? El perdón no exige que se haga algo ni que se pague antes que sea dado. Eso sería ganarlo y no recibirlo por gracia. Fíjate que el Señor, que es el poderoso de Israel y que es el que ganó ese regalo por nosotros, Él nos dice, estas son la serie de requisitos que tienes para ser perdonado. Él viene a nuestra vida y dice, no, si vas a ministerio sanador, entonces eres perdonado. Si vas a la iglesia 4 veces al día, entonces eres perdonado. Ese es el gran error de la iglesia tradicional. Que quiere comenzar a poner y siéntate aquí, dime qué tú hiciste. Le hablé malo a mi maestro. Me robé los dulces de Walmart. Pues, y los resolvían de esta manera. Haz 2 Padre Nuestro y 3 Ave María. Y ya, quedas perdonado. Pero realmente creemos que por recitar una oración 2 veces, como el papagayo, vamos a perdonar a aquel que me violó. Y la próxima semana repetirlo. Y la próxima semana volver a repetirlo y volver y ir donde un hombre para que me perdone y para que lleve mis pecados al que dice que no existe mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. Y lo decimos en amor, pero nuestra misión acá no es que la gente siga una religión, es que encuentren la libertad que encontramos nosotros por medio del perdón en Cristo. Así que el tiempo se me acaba. Tengo tantos dispositivos aquí que ya no sé ni qué hora es. Okay. Pero este es importante. El perdón no exige que se haga algo ni que se pague. Por eso cuando usted está frente a una persona que le dice, yo lo voy a perdonar, pero él primero tiene que venir donde... Esa persona no está lista para perdonar. Tiene que venir la intervención del Espíritu Santo para poder perdonar. Y la pregunta clave es cómo perdonar. Perdonar es siempre hacerlo en espíritu, no solamente en palabra. Tenemos que garantizarnos que para ser libres lo hagamos en el espíritu, no solamente con palabras. Decir que perdonamos o hacer un esfuerzo por mostrarlo, pero no hacerlo sinceramente en nuestro espíritu, no completa la obra del perdón. Y si queremos ese perdón que liberta, entonces tenemos que ir detrás de ese perdón verdadero y de esa sanidad verdadera que solamente produce el Señor. Queremos el perdón completo, este es lo que Dios nos exige. Hacerlo en el espíritu y no solamente de palabras. Sí, ya yo te perdoné, cuando realmente todavía las heridas están por dentro. ¿Okay?